El último examen de vías aéreas periféricas que nos quedan otros por ver es la curva flujo-volumen con Heliox, en la cual uno hace una medición de una curva flujo-volumen, primero con nitrógeno y oxígeno, o sea, aire común, y va después a hacer otra espirometría realizando una curva flujo-volumen con una mezcla de helio y oxígeno, sabiendo que el helio es un gas que es inerte, no reacciona, no pasa pues por la sangre, es insoluble en la sangre y además de ello el helio tiene una densidad menor que el nitrógeno, pero el helio es un poco de mayor viscosidad que el mismo nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellas zonas donde nosotros vamos a presentar un flujo turbulento en las vías aéreas, se supone que nos van a beneficiarse de suministrar una mezcla de helio con oxígeno. Estamos hablando de todas las partes donde haya flujos turbulentos, nasofaringe, faringe y hasta la más o menos 12ª generación a partir de la tráquea, que es donde uno encuentra turbulencia. De la 12 a la 17 hay un flujo transicional y lo que es bronquíolos respiratorios y ductos alveolares con sacos alveolares, ya eso es dependiente de la viscosidad porque es un flujo netamente laminar. Y en el flujo laminar nosotros sabemos que nuestra resistencia está dada por esta fórmula. Y en ella es la que nosotros aplicamos, que el flujo es igual a delta de P sobre R, haciendo algunas asunciones que nos lo permiten. Ahora, cuando yo tengo un flujo turbulento, el flujo turbulento, la resistencia va variando a la 5ª potencia del radio, como decíamos, es dependiente de la viscosidad apenas en 1/4 y se vuelve muy dependiente de la densidad a la 3/4. Por eso el flujo turbulento mejora si en el denominador le disminuimos la densidad. En cambio, el efecto en muchas partes ni siquiera es considerado como que tenga buena participación en la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir a nosotros para detectar vía aérea periférica? Simplemente usted va a hacer una curva flujo-volumen, por ejemplo, con aire normal, y aplica una con helios. Entonces, frecuentemente esto le da más alto, y por acá llega y se juntan en lo que llaman volumen de isoflujo. Volumen de isoflujo es aquel volumen a partir de CPT, aquí está volumen residual, en el que las dos curvas se juntan, porque coinciden el flujo, ya deja de ser un flujo netamente turbulento y ya pasa a laminar. Por eso esta que es con helio y esta que es con nitrógeno se igualan a ese nivel. Pero mientras no estén llegando a la zona de flujo laminar y todavía de flujo turbulento, miren la diferencia. La de helio supera a la del aire común. Y hay un punto que es el Vmax 50, que es el flujo expiratorio forzado al 50%, donde yo comparo estas dos Vmax. Entonces eso se llama el delta Vmax 50. Entre más grande sea es porque más hay participación de la turbulencia y por eso es más la diferencia. A medida que se va disminuyendo la zona de turbulencia, por alguna razón que ahorita veremos, pues entonces esta diferencia se vuelve más lenta, más pequeñita. Ahora, el volumen de isoflujo querrá decir que puede presentar acá, acá o acá o más temprano. Si se presenta más temprano en la maniobra expiratoria está más cercano a CPT, o sea que el V
el volumen de isoflujo aumenta para este lado. Recuerden que ir para la derecha es disminuir el volumen, porque voy de una maniobra expiratoria forzada de CPT a volumen residual. Entonces, lo que nosotros logramos con este test es tratar de detectar la enfermedad temprana en las vías aéreas. La enfermedad temprana en las vías aéreas, como dijimos en la bronquitis crónica, en el EPOC, en términos generales, aunque hay compromiso de las vías aéreas centrales y periféricas, predominantemente el compromiso principal temprano se da muy en las vías aéreas periféricas, y las vías aéreas periféricas empiezan a obstruirse, ¿correcto? A medida que va progresando la enfermedad, también se va haciendo cada vez más progresivo el ataque de esa obstrucción a vías aéreas que están más localizadas central. Entonces miremos qué es lo que ocurriría. En zonas donde, por ejemplo, debería haber flujo, por ejemplo aquí flujo laminar, y este sería un flujo transicional, y este un flujo turbulento, a medida que esta enfermedad va obstruyendo estas vías aéreas de acá, cada vez voy transformando más zonas de vía aérea que eran transicionales en laminares, y las que eran turbulentas en transicionales. Entonces, lo que le va a uno a indicar esto es que por unas vías aéreas más estrechas, uno tendería a creer que porque estaba obstruyéndose acá, la velocidad del flujo es mucho más rápida, y esa velocidad del flujo puede llevar a que se manifieste como mayor turbulencia, y entonces obstruir las vías aéreas antes debería dar una diferencia en el examen más grande, un delta de más 50 muy grande, pero no ocurre en este caso de esa manera, porque el flujo por esta vía aérea que está estrecha verdaderamente no permanece, que es velocidad por área, aunque está disminuyendo el área de sección transversal para aumentar la velocidad si el flujo fuera constante. O sea, si yo estrechara esta luz, tendría que aumentar la velocidad si el flujo es constante. Pero si nosotros empezamos a enfermar la vía aérea periférica y vamos a decir que un asmático, por tener la vía aérea periférica, me va a sacar a uno este cuentico de que porque disminuyó el área va a aumentar la velocidad y por mantiene un flujo turbulento, pues estaríamos diciendo que él tendría la capacidad de seguir sacando la misma velocidad al aire que él tiene dentro del pulmón, y eso es una mentira muy grande. Entonces, la clave ¿dónde está? En que el flujo disminuye, y aunque esta área está disminuido, el aumento de la velocidad no es de la misma proporción que lo que disminuyó el área, y por eso el flujo disminuye. Y al disminuir el flujo, puede que el aire está más veloz que antes, pero no compensa este aumento de la velocidad lo que disminuyó el área. Entonces, verdaderamente, uno lo que puede decir ahí es que, de todas maneras, en aquellas vías aéreas donde haya una obstrucción parcial de la luz, cada vez esto se va a comportar más como invadir flujos laminares, zonas que eran de flujos transicionales y turbulentos. Entonces, ¿cómo vamos a haber manifestado eso? Lo vamos a haber manifestado en que el delta B max, la diferencia del flujo máximo 50, en una enfermedad obstructiva va a estar disminuido. Y el volumen de isoflujo va a estar también aumentado, por lo que decíamos ahora. Se presenta más temprano. Quiere decir que la zona donde, en la curva, ¿de acuerdo? Donde coinciden las dos, ya no va a ser acá, sino que puede que se presente acá. O sea que hay zonas de flujo laminar que atacaron zonas de flujo que antes eran transicionales y se convirtió todo esto en laminar. Como el flujo laminar depende de la viscosidad, él no va a mejorar con heliox. Y cuando usted le da una mezcla de heliox, esta diferencia en el punto 50 máximo de la curva y este volumen a partir del cual los dos tienen un valor igual, que se junta la zona de flujo laminar con la que ya deja de serlo, pues va a obtener unas modificaciones que en este caso son evidentes. Volvemos a insistir, la curva con Helios fue una
Es una curva de flujo-volumen que suministrar helio pues verdaderamente está aceptado, que sirve para la obstrucción de vías aéreas centrales, hasta laringe, tráquea. Pero el beneficio de la curva con helios en los pacientes que tienen obstrucción o compromiso de la vía aérea periférica, no está demostrado que el helios como tal vaya a mejorar esas zonas de flujo que están obstruidas. Lo que se ha visto es que el helio se da generalmente con un vetador broncodilatador, un vetador de corta acción más helios. Como esto penetra muy fácil las zonas de flujo central y transicional, todas las que están flujo turbulento, entonces el helios es un mecanismo bueno de conducción para el beta 2 estimulante del músculo liso, es decir, para que el broncodilatador pueda tener su efecto muy adecuado y que sea eficiente. Pero no quiere decir que el helio solo, si yo no lo doy con broncodilatador, si yo doy helio solo, esa zona no le va a mejorar. Entonces, con esto hemos terminado lo que se llama examen de vías aéreas periféricas, haciendo énfasis en que son test agradables desde el punto de vista de que nos sirven para un repaso de fisiología, pero cuya utilidad clínica práctica ha fracasado por la poder dificultoso de realizarlos, el costo y la colaboración del paciente, que a veces requiere que sea mucha.